Mi nombre es Juan Pablo González y vamos a hablarles sobre el análisis financiero de la empresa Asesorías Relic. En la siguiente presentación daremos a conocer una breve descripción de la situación económica y financiera de la empresa en sus dos periodos de actividad. Se realizó un análisis de la posición de la empresa frente al sector y su comportamiento de un periodo a otro. Iniciando con los indicadores de endeudamiento, apalancamiento, encontramos que el compromiso de los socios con los acreedores es de 31 centavos sobre cada peso invertido en el capital, mientras que el sector presenta un compromiso de 74 centavos, lo que significa que Asesorías Relic tiene menos comprometido su patrimonio y por cada peso del patrimonio debe 42 centavos menos que el sector. Concentración del pasivo en el corto plazo. Encontramos que sus pasivos se encuentran concentrados en un 100% a corto plazo, mientras que el sector solo presenta un 35%, lo que visto de un modo podría ser bueno al no tener que pagar cantidades de interés a un plazo mayor, pero también genera un riesgo ya que al tener que cancelar rápido las cuotas, la empresa no tiene la suficiente liquidez para hacerlo. Concentración de endeudamiento financiero. La empresa presenta un déficit, ya que las obligaciones que se tienen con terceros, en este caso bancos, representan más del 100% de las ventas obtenidas, es decir, que las ventas no alcanzan ni a cubrir la deuda, mientras que las obligaciones en general del sector solo presentan un 17,4% de las ventas obtenidas, presentan una cifra sumamente elevada de un 115% más que las empresas similares. Razón de endeudamiento. La empresa encuentra una financiación del 23,8% de sus activos en pasivos a terceros o acreedores, es decir que en este caso ellos representan más del 20% del capital de la empresa, mientras que el sector tiene una financiación de 42,68%. En esta cuestión, Asesoría Relic se encuentra en buena posición ya que el sector tiene sus activos financiados en un 18,88% más que la empresa. Concluimos que, según estas cifras encontradas, se deduce que la empresa no tiene una buena capacidad de endeudamiento. Los acreedores corren riesgo, pero sus activos no están financiados en gran parte como lo presenta el sector. La empresa se encuentra débil en su nivel de endeudamiento. Posibles recomendaciones. Se recomienda que la empresa no concentre la totalidad de sus pasivos a corto plazo y que opte por la financiación a largo plazo, para que no presente problemas de liquidez en el momento de cancelar las cuotas. Debemos tener presente que el problema no es haberse endeudado, sino el manejo que se haga de estos recursos, y es necesario que con estos podamos impulsar el desarrollo y crecimiento de la empresa. Un endeudamiento bien invertido genera rentabilidad suficiente para cubrir los costos de financiación y para impulsar el desarrollo y lograr que los acreedores no se encuentren en Mi riesgo. nombre es Xiomara Sarmiento. Voy a hablarles sobre los indicadores de rentabilidad. Este análisis permite conocer la efectividad de la empresa para controlar los gastos y costos y la eficacia para convertir las ventas en utilidades. Margen bruto. Obtiene un 100% en los dos periodos analizados, lo cual indica que frente al sector estamos bien ya que obtuvimos un 65,2% de más utilidad sobre las ventas, considerando que no incurrimos a los costos operacionales, sino a los de A, B y C. Margen neto de utilidad. Presenta un 4,65% y un 7,25% en los periodos respectivamente. El sector generó un 3,91%, por lo tanto estamos bien frente al sector ya que tenemos 74 centavos más en el periodo 1 y 3 pesos con 34 centavos en el periodo 2 de utilidad sobre cada peso vendido, lo cual nos muestra un buen índice de rentabilidad y muestra un buen estado de la empresa al generar utilidades. Margen operacional. Representa un 19,52%, mientras que el sector solo representa un 7,53%. Es decir, que frente al sector estamos bien ya que obtuvimos 11 pesos con 99 centavos de más utilidad operacional. Retorno operacional sobre los activos, o sea, el ROA. Asesorías Relic Limitada generó una utilidad que representa tan solo el 0,65% de activo total invertido, resultado que se logró aumentar para un segundo periodo un 0,34%, mientras que el sector genera una utilidad
que representa el 3,22% del activo total. Esto indica que la empresa no está generando alto nivel de crecimiento frente al sector. Retorno sobre el patrimonio, o sea, el ROE. Los socios de la empresa obtienen un rendimiento de su capital del 0,85% y un 1,30% para cada periodo analizado, mientras que el comportamiento del sector presenta que los socios de las diferentes empresas un promedio obtenido del 4,8% de más rendimiento de su capital. Recomendaciones. Se recomienda por parte de la administración reducir los costos al máximo para generar un mejor margen de rentabilidad, controlar los gastos y optimizar los ingresos. Se puede optar por modificar la estructura de precios, generar mayor publicidad y marketing para lograr un mejor posicionamiento de la empresa y estar por encima del sector. Realizar inversiones de otro tipo ayudaría a generar más ingresos para la empresa, tales como el mercado de valores. Buenos días, mi nombre es María Camila Sierra y les voy a hablar de los indicadores de operación de la empresa Asesoría Relic Limitada. Los indicadores de operación miden la eficacia con la cual la empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Para esto contamos con indicadores como la rotación de activos fijos. La empresa Asesoría Relic opera con activos fijos de alto valor, pero en sus periodos de trabajo no alcanza a realizar unas ventas que sean iguales o superiores a sus activos fijos. La empresa genera en ventas 0,172 veces el valor del activo, lo cual nos muestra que la empresa no genera una buena operación y nos encontramos 3 puntos por debajo del sector, es decir, las empresas de nuestra misma actividad. También tenemos el indicador de rotación de activos totales. La empresa se encuentra por debajo en un 0,48 puntos, mientras el sector muestra un rendimiento del activo total de 0,62 puntos. La empresa en sus periodos 1 y 2 correspondió a 0,13 y 0,12 respectivamente, lo cual en relación a la operación total de la empresa no nos genera una fuente confiable de productividad. La empresa no obtiene suficientes ventas en relación a su capital para estar en el mismo nivel que el sector y generar confianza para nuevos inversionistas. Dadas las problemáticas que acabamos de reconocer, se hacen las siguientes recomendaciones. La empresa debe generar más dinero de prestación de asesorías, puesto que tiene bastantes activos, pero al parecer no se están usando de la mejor forma para que se generen las respectivas ventas. Además, se deben generar una serie de ingresos que quizás no se planearon, como seminarios para todo tipo de personas o cursos cortos que son bien pagos y de poco tiempo de trabajo. También tenemos los indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Entonces nos encontramos con el indicador de capital de trabajo neto. La liquidez de la empresa no está siendo muy próspera, no cuenta con capital de trabajo para desarrollar sus actividades. Es más, necesita más de 8.457.000 pesos y 6.819.000 pesos respectivamente para operar, pagando todos los pasivos a corto plazo, pero además, para considerarse con una buena liquidez frente al sector, debe estar contando con un sobrante de 23.434.000. Esto nos refleja una falta de liquidez de la empresa para desarrollar la operación y mantenerse con sus cuentas saldadas. También contamos con el indicador de razón corriente, donde contamos con un nivel de pago de 63 centavos por cada peso adeudado en el periodo 1 y 75 centavos en el periodo 2. La empresa debería tener como mínimo con qué saldar cada peso adeudado, mientras que el sector mantiene una capacidad de pago de 58 centavos sobrantes, por lo cual Asesoría Relic no tiene una buena capacidad de pago de sus obligaciones y poca liquidez. Además, trabajamos el indicador EBITDA.
En términos de utilidad de caja, que es lo que representa el EBITDA, la empresa generó unas utilidades de 3.172.487.087 pesos y 3.776.772 pesos, lo que muestra una buena fuente de recursos. La empresa asume una utilidad de caja igual a la suma de la utilidad operacional, las depreciaciones y amortizaciones, que finalmente estas dos últimas no son una salida de dinero, pero nos encontramos por debajo de lo que está generando el sector en 7 millones de pesos. Para esto, entonces, como también se obtiene una problemática de liquidez, la empresa se le hacen unas recomendaciones que son una solución a las principales problemáticas que presenta la empresa en relación a la liquidez que genera es hacer una refinanciación haciendo petición al banco de que parte o total de la deuda nos la puedan prolongar a más de un año para que la liquidez completa de la empresa mejore. Esta deberá integrar más dinero en sus activos corrientes y o disminuir sus pasivos corrientes, que son mayores a ellos para que pueda existir una igualdad o estabilidad. Finalmente tenemos unas conclusiones de que ya hemos notado que la empresa se encuentra con unas problemáticas muy importantes, entonces la empresa se siente en compromiso de una nueva realización y mejor desempeño de las actividades para generar mayores ingresos y por consiguiente mejorar utilidades, liquidez y nivelarnos o superar al sector. Ahora vamos a hacer énfasis en los indicadores TIR y BPN. Para iniciar sus labores, los socios de asesorías de Relic realizaron una inversión de 73.552.000 pesos. Para tal inversión se exigió una tasa de oportunidad del 20%. Se realizó una proyección de 12 meses en los cuales se obtuvieron los siguientes flujos de caja efectivos. Estos flujos de caja no son muy atractivos con relación al capital invertido. Al realizar el indicador BPN, valor presente neto, se pudo apreciar que al fin del año, para poder recuperar el capital y cumplirle a los socios con el 20% exigido, harían falta 25.078.376 pesos. Es una cifra sumamente elevada. La tasa interna de retorno en este caso es del menos 3%. Teniendo en cuenta que la TIR es la tasa que hace al BPN igual a cero, resulta un poco ilógico que los socios exigieran el menos 3% como tasa de oportunidad, ya que nadie invierte con la intención de obtener alguna pérdida o sin esperar rentabilidad. Entonces podemos concluir que Asesoría Relic no resultó ser una buena inversión en el primer año. Al finalizar el año proyectado no se recupera lo invertido y además no se cuenta ni con el efectivo necesario para pagar las utilidades netas del ejercicio. Se espera que en los periodos siguientes se recupere la inversión, se pueda cumplir con la tasa de oportunidad y que además se genere valor económico agregado. Apalancamiento de la empresa. Apalancamiento operacional. Para desarrollar el apalancamiento operacional incurrimos al volumen de venta, al precio de venta unitario, a los costos variables unitarios, costos y a los costos fijos de producción, lo cual se concluyó que el apalancamiento operacional representó un 5,6 que al analizar un incremento en las ventas del 20% genera un impacto en la UAI, o sea, utilidad antes de impuestos e intereses, de 112%, que en pesos es 35.805.360. De igual forma, para una disminución del 20% genera un impacto en la UAI del menos 112%. Acá está la información que acabé de dar. Apalancamiento financiero. Para desarrollar el apalancamiento financiero se tiene en cuenta el préstamo, los intereses, el número de acciones como información fundamental y finalmente muestra la participación de la utilidad operativa sobre la utilidad antes de impuestos, que correspondió a 1,34, que representa el impacto del apalancamiento sobre las utilidades por acción. Bajo el punto de referencia, si disponemos un incremento del 1,122 correspondiente al apalancamiento operacional, obtendríamos un impacto sobre la UPA, utilidad por acción, del
150,84%, que en pesos es igual a 9.824.462. Acá está la información que acabé de dar. Apalancamiento total. El apalancamiento neto que la empresa tiene representa el valor correspondiente de los demás apalancamientos multiplicados, que muestran el efecto total que obtiene la empresa al hacer uso de estos apalancamientos, que es de 7,54, como impacto sobre las utilidades por acción y las utilidades antes de impuestos. Costo promedio del capital. Se halla desarrollando la fórmula que vemos en la parte de abajo, que representa los valores, todos los valores del costo de capital que tenemos y los intereses que nos cobran por cada uno de ellos. En el cuadro del lado derecho, en la parte superior, vemos el despeje de cada letra de la fórmula, que nos representa de tal forma los valores que se muestran en el balance y el porcentaje que nos cobran de intereses sobre el capital que representan los socios, la deuda que tenemos con el banco y los intereses, que son la T de tax. En el lado izquierdo pues vemos toda la información que se relaciona con el capital total de la empresa, que es el activo. Del lado derecho vemos el balance con la parte de el pasivo, que son los 20 millones, y el patrimonio, los 73 millones. De tal forma, entonces, reconocemos que el WACC es el costo de la financiación del activo o capital en promedio de lo dado a socios y o acreedores. Obtenemos un promedio de 1,61% mensual, que es el costo del activo. El activo con el que cuenta la empresa es un activo total invertido por accionistas y acreedores de 93.552.000, de lo cual el WACC corresponde mensualmente a 1.508.842 pesos. Por lo tanto, la empresa deberá responder con este valor mensual como pago promedio a las deudas por su capital o dinero circulante a las personas que nos han permitido obtener el dinero para desarrollar las actividades y operaciones de la empresa, que son el Banco de Bogotá por los 20 millones de deuda y el restante a los socios. También se hizo análisis del EVA. El EVA representa el valor económico agregado de la empresa. Para desarrollar el EVA, desarrollamos la fórmula que se encuentra en la parte de abajo, que es UODI menos el activo menos el costo de capital. El costo de capital es el que acabamos de ver como WACC, y la UODI es lo que se muestra en la tablita que está superior. La UODI se saca de la utilidad operacional que genera la empresa en el periodo, que se saca del estado de resultados. A ese valor le sacamos el impuesto del 34%, restamos esos dos valores y nos da la utilidad operacional después de impuestos, que es igual a la UODI. El EVA o valor económico agregado se mide en función de la capacidad de la empresa para generar una rentabilidad sobre sus activos mayor al costo de capital WACC, lo cual nos genera una ganancia que permite hacer la retribución a los socios y de igual forma reinvertir en patrimonio para darle mayor valor a la empresa. Asesoría Relic generó un EVA mensual con relación a su actividad y desarrollo de operaciones por valor de 182.519 pesos mensual, que representan el valor económico agregado, de tal modo que puede responder a lo esperado por los socios y incrementar su capital o patrimonio para darle crecimiento a la empresa. Y en la misma medida se reconoce que la empresa está generando un valor que es efectivo para que se interesen nuevos socios o inversionistas. De igual forma, genera confianza para los socios con respecto a lo que esperan recibir por el resto de tiempo de labor de la empresa, y como se espera que la empresa siga en un crecimiento, entonces se puede elevar este valor. Finalmente, agradecemos la atención prestada, esperamos que haya sido de claridad todos los temas vistos y que les hayan servido para su aprendizaje. Muchas gracias.